Estamos profundizando bastante en la Biblia acerca de seguir las huellas del anticristo. En otras palabras, este estudio tiene como objetivo principal tratar de rastrear las huellas del anticristo para saber precisamente de qué área geográfica va a surgir. En segundo lugar, de qué nación va a surgir, porque la Biblia también nos lo confirma, de qué nación y de qué región geográfica surge el anticristo. Y de esta manera terminamos con muchísimas especulaciones que han habido acerca de que pues puede nacer de Italia o de Inglaterra o de Francia, o que se parece a tal persona, o que el valor numérico del nombre del papa fulano de tal, o del rey fulano de tal, o del presidente fulano de tal, equivale al 666, por lo que se puede deducir que es el anticristo. Y también que si las vacunas son del anticristo. Bueno, han habido tantas especulaciones, tantas hipótesis, tantas falsas teorías, que necesitamos recurrir a la Biblia. Y necesitamos con seriedad, con profundidad, con una exégesis adecuada teológica y escatológica, poder claramente tratar de desenterrar estos tesoros que la Biblia tiene escondidos y que le damos gracias a Dios, porque es precisamente en estos tiempos cuando en el libro de Daniel, en el capítulo 12 que ya hemos visto en la conferencia anterior, que Dios le revela a Daniel que en los últimos tiempos, que es precisamente los que estamos viviendo actualmente, íbamos a tener entendimiento de las cosas o de las profecías que Dios había escondido durante casi 2000 años para ser reveladas a todos aquellos en esta época que seguimos a Jesús. Hemos visto como un resumen, como una conclusión, que Daniel tiene una revelación de Dios para poder interpretar el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor en el capítulo 2 del libro de Daniel. Este es un resumen muy breve que quiero hacer. En este sueño Daniel, el rey Nabucodonosor tiene la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los dedos de los pies mezclados con hierro y con barro. Repito esto y pongo demasiado énfasis en esto, porque esta estatua, este sueño del rey Nabucodonosor, a quien Dios le dio la revelación al profeta Daniel, nos muestra, nos marca de una forma indubitable, de una forma clarísima, podríamos decir hasta de una forma dogmática, que simplemente de hace 2600 años hasta que Cristo regrese, solamente van a haber 4 imperios mundiales. 4 imperios mundiales nada más. Esto nos ayuda a descartar ya que este imperio, o que el imperio griego, que el imperio español, o que el imperio inglés, etcétera, etcétera, pueden estar inmiscuidos dentro de las profecías bíblicas, o también últimamente se ha especulado también demasiado en que el anticristo va a salir de las Naciones Unidas. Todas estas conjeturas, ¿verdad?, son absurdas, simplemente por hacer a un lado, por desconocer este patrón que queda claramente especificado en el capítulo 2 de Daniel. ¿Y cómo lo podemos evidenciar o cómo lo podemos clarificar o confirmar de una manera ya completamente determinada? Pues muy fácil. En este sueño, Daniel, que interpreta al rey Nabucodonosor lo que él tuvo a través de una especie de una visión o un sueño, como lo queramos llamar, le dice Daniel al rey Nabucodonosor que de las 2 piernas de hierro, que es el cuarto reino, que sabemos que es el Roma, porque el primero fue Babilonia, que representa la cabeza de oro, el segundo fue los medos y los persas, que representan los brazos y el pecho de la estatua de plata, y esto lo confirma la historia. El tercer imperio que siguió a los medos y los persas fue el de Alejandro el Magno, Grecia, que derrotó a los medos persas, y en cuarto lugar, la historia lo confirma,
fue el Imperio Romano, que representa a las dos piernas de hierro de la estatua del rey Nabucodonosor del capítulo 2 de Daniel. Pero vemos que continúan 10 dedos de la estatua mezclados de hierro y con barro. Como el hierro representa al Imperio Romano, es lógico que estos 10 dedos representan al último gobierno o al último imperio o a la última confederación política que habrá en la historia del mundo, porque estos 10 dedos representan precisamente los 10 cuernos de Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, Apocalipsis 17. Los cuernos, recordamos, representan reyes o reinos. Los cuernos representan, enfatizo, reyes o reinos en la Biblia. Y entonces aquí estos 10 dedos que están representando, que salen de las dos piernas de que es Roma. Sabemos que Roma se dividió en el occidente y en el oriente. Sigamos esto con mucho cuidado. Las dos piernas de la visión que Daniel tiene revelada representan al Imperio Romano. ¿Por qué dos piernas? Porque el Imperio Romano se dividió en el oriente y en el occidente, en Constantinopla y en Alejandría. O sea, en Estambul, que es ahorita Constantinopla, y en Italia, que es Roma. Y de estos piernas surgen 5 dedos del oriente y 5 dedos del occidente. Y la Biblia nos dice, vuelvo a repetir claramente para poder ya pasar de lleno a nuestro estudio, en el capítulo 2 de Daniel, versículo 44, y en los días de estos reyes. En los días de estos reyes, ¿de qué rey está hablando? De los 10 dedos que salen de las dos piernas de la estatua del rey Nabucodonosor. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será destruido. O sea, estas 10 naciones que van a surgir o van a derivarse de las naciones que formaron el antiguo Imperio Romano. Es muy importante, vuelvo a repetir, estos 10 dedos de la estatua de las dos piernas de Nabucodonosor representan la última confederación política, el último gobierno que existirá cuando Jesucristo venga. Por eso ya no hay lugar a un tercer, quinto, sexto, séptimo imperio. Estos 10 dedos representan, como dice aquí claramente, un reino. O sea, los 10 reinos van a conformar un reino, un solo gobierno. Va a haber una unión de un G10, de 10 naciones que formaron parte del antiguo Imperio Romano, y de estas 10 naciones se va a formar un solo reino, una sola confederación política, dentro de las cuales, lo vamos a ver en el capítulo 7 a continuación de Daniel, de estas 10 naciones que se junten saldrá el cuerno pequeño, que en el capítulo 7 de Daniel se le llama al anticristo. O sea, van a juntarse 10 naciones. Lo vuelvo a repetir porque vale la pena estar continuamente repitiendo esto para que quede claro. 5 naciones del oriente y 5 naciones del occidente que formaron parte del antiguo Imperio Romano se van a unir en los últimos tiempos en que estamos viviendo, y cuando se unan van a formar un gobierno mundial, y de entre ellos, ya que se junten ellos, va a surgir de entre ellos un hombre o un gobernante que se le llama en el capítulo 7 de Daniel el cuerno pequeño, y que se refiere al anticristo, como también lo vamos a demostrar. Continuamos leyendo el versículo 44 y perdón que me tenga que estar deteniendo, pero lo considero demasiado vital, demasiado importante para que a ti que amas la Escritura y quieres conocer realmente y entender el tiempo en que nos encontramos, no pierdas de vista esto, porque es importantísimo para que ya no nos dejemos desviar de tantas opiniones y de tantas cosas,
de que si las Naciones Unidas, de que si esto y que el otro, ¿verdad? La Biblia es clarísima como el agua, transparente, cuando la dejamos que la Biblia misma nos hable. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Cuál será este reino? Que surja cuando esta confederación política de donde el anticristo va a surgir, va a destruir el reino del anticristo, pues es claro, ¿verdad?, que será el reino mesiánico de Jesucristo, nuestro Señor, que después de su regreso, después de terminar la semana 70 de Daniel, en su segunda venida, viene con todos nosotros a destruir al anticristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, Joel capítulo 3, Apocalipsis capítulo 19, y cuando venga Cristo con nosotros, establecerá un reino que jamás será destruido. Se acabaron todos los reinos y todos los imperios y todos los gobiernos y todas las ideologías en las que todos los seres humanos quisieron inmiscuirse para tratar de determinar cuál ha sido el mejor gobierno que podamos tener o cuál ha sido la mejor forma de gobernar. Y pues la Biblia es muy clara. Ni el comunismo, ni el capitalismo, ni el comunismo democrático, ni el capitalismo socialista, bueno, todas las ensaladas que actualmente se han hecho en el mundo, ninguna va a resultar, ninguna va a funcionar, porque son gobiernos que provienen de mentes humanas, de seres finitos, imperfectos que somos tú y yo, y que nunca podremos encontrar la verdad fuera de la Biblia y de la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el versículo 45 de Daniel capítulo 2 ya lo concluye. Daniel 2, versículo 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey, es Daniel explicándole al rey Nabucodonosor el sueño, el gran Dios ha mostrado al rey, o sea, a Nabucodonosor, lo que ha de acontecer en lo porvenir. O sea, este sueño que tuvo Nabucodonosor está relacionado con el futuro, no con el pasado, ni con el presente en los tiempos de Daniel. Era una revelación, una profecía que estaba por cumplirse en el tiempo en que tú y yo estamos viviendo. Y recordamos que cuando está la estatua, ¿verdad?, de Nabucodonosor, en su sueño, el rey vio que una piedra venía, que no sabía de dónde venía, pero que golpeaba los pies de la estatua. Y se desmenuzaba toda la estatua. Y aquí Daniel le explica al rey y le dice, esa piedra no cortada que con mano, o sea que no supiste de dónde vino esa piedra, es precisamente la persona del Hijo de Dios. O sea, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, versículo 45, no con mano, la cual desmenuzó todo, Dios te está mostrando que así van a ser destruidos todos los imperios cuando la piedra, porque Jesucristo es la roca. Cuando Jesús le dijo a Pedro, tú eres la roca y sobre ti edificaré mi iglesia, no estaba hablando sobre Pedro, el apóstol, como muchas veces la Iglesia Católica lo ha tratado de explicar o de interpretar. Cuando Jesucristo le dijo, tú eres Petros, y en esta Petra, en el original griego dice, tú eres Pedro, una piedra, pero esta Petra, o sea, Petra es una piedra grandísima, es una roca. Tú eres una piedra, tu nombre es Petros, pero sobre esta roca está hablando sobre él, sobre Cristo. Y ya la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 32, el mismo Pedro lo dice en su primera carta capítulo 1, que Jesucristo es la piedra. O sea, es la Biblia la que nos da toda la interpretación. No tenemos que estar rebuscando ni estarle buscando lo que yo creo que significa. Dejemos que la Biblia hable por sí misma. Y cuando dejamos que la Biblia hable por sí misma, podemos comprender claramente
y trazar perfectamente bien la palabra de Dios con la verdad que el Espíritu Santo nos quiere ayudar a trazar. Entonces, esto es muy claro ya, y aquí podemos ver pues que va a haber una confederación política, para resumir esto, de 10 naciones que se van a formar, 5 del Oriente, 5 del Occidente, en otras palabras, 5 de Europa, 5 del Medio Oriente, y cuando oigamos nosotros, mañana, pasado mañana, el mes que entra, en algunos meses, el año que entra, no sabemos, que se forma esta confederación política o este G10, donde 5 naciones de Europa que formaron parte del antiguo Imperio Romano y 5 naciones del Medio Oriente que formaron parte también del antiguo Imperio Romano se unan, entonces nosotros sabemos que el anticristo está a punto de manifestarse, y espero yo que y en ese tiempo ya nosotros como iglesia no estaremos en el mundo. Muy bien. Una vez que hemos explicado esto claramente, vemos también, en segundo lugar, por qué dice la Biblia que estamos agregando más evidencias a todo lo que estamos nosotros tratando de poder explicar y estudiar. ¿Por qué dice que el barro será mezclado con el hierro? O sea, ¿por qué estos 10 dedos están mezclados barro con hierro? Y aquí es muy importante porque pues el hierro sabemos que representa a Roma, las 2 piernas de hierro representan la fuerza, ¿verdad? Etcétera, etcétera, pero el barro es frágil, es suave, y mezclándolos, o el barro con el hierro, pues de alguna manera no se pueden mezclar, ¿verdad? Pueden juntarse, puedes poner un pedazo de una pelotita de hierro y le puedes poner barro y simplemente, ¿verdad? Pero no se mezclan, su aleación nuclear y atómica no es posible que se puedan completamente unir. Entonces, esto nos da lugar a cuestionamientos. ¿Qué significa entonces el barro mezclado con el hierro, pero sin poder unirse más que por medio de alianzas, como dice la Biblia? Ambos elementos tienen una naturaleza diferente, una formación atómica diferente, por lo que no pueden adherirse el uno con el otro en una unión homogénea. ¿Quiénes pues van a formar esta mezcla? O estas 10 naciones que van a formar el reino o el imperio o la confederación política final del anticristo. ¿Quiénes formarán esta unión mezclada de diferentes personas y naciones? Pues la respuesta es Europa y el Medio Oriente. O sea, muchas veces es demasiado fácil la interpretación, y vemos claramente que Europa representa, ya lo vimos, el hierro, que es las piernas, y el barro representa al Medio Oriente, porque van a ser 5 naciones del Medio Oriente y 5 de Europa. ¿Por qué entonces representa el hierro Europa y el Medio Oriente representa el barro? Porque ahora sí que estos dos continentes, ¿verdad? Tanto el continente asiático como el continente europeo representan a 2 culturas completamente diferentes. Tanto el occidente como el oriente son 2 culturas, 2 religiones o varias religiones e idiomas completamente diferentes. Y esta es la razón por la cual no pueden unirse nunca. Durante muchos años hemos visto este ejemplo. Varios presidentes de Estados Unidos han tratado de democratizar las naciones del Medio Oriente, principalmente cuando en 1990-91 el presidente George Bush, hijo, Jr., mandó sacar a Hussein. Bueno, primero el papá sacó a Hussein de Kuwait cuando quiso invadir Kuwait, y después el presidente George Bush, hijo, en el 2001 mandó a atacar a Irak y a buscar a Saddam Hussein, porque estaban seguros, ¿verdad?, que pues las Torres Gemelas habían sido derribadas también por
por personas que estaban involucradas con armamento de destrucción masiva y que estas armas estaban guardadas en la zona del Medio Oriente. Y tanto Hussein, que fue muerto, ¿verdad?, en el Medio Oriente por su propio país, en Irak, fue ahorcado, como el presidente Bush trataron de alguna manera de democratizar Irak. Y pues nombraron a un presidente, no duró mucho tiempo, duró otro presidente, los iraquíes volvieron otra vez a formar otro gobierno que no era democrático, y hasta este momento, hasta el siglo donde nos encontramos 21, en el año 2021 en el cual estamos actualmente, no hay ninguna nación democrática en el Medio Oriente. La única nación democrática en el Medio Oriente es Israel. Israel es la única nación con una democracia en el Medio Oriente. Todas las demás naciones, ¿verdad?, son reinos, son dirigidas por dictaduras, por reyes que tienen ya cantidad de años, como en Siria, como en Jordania, el rey Hussein de Jordania, la descendencia de los Assad en Siria, en Arabia Saudita, ¿verdad?, los monarcas saudíes, en fin. Entonces nos damos cuenta que por más que las naciones occidentales o europeas han tratado de democratizar el Medio Oriente, nunca lo han podido hacer ni lo harán. Porque son, repito, otra cultura, otra religión, otro idioma, otras costumbres completamente diferentes, donde no se pueden mezclar ni Oriente, ni con Europa, ni política, ni geopolíticamente, ni religiosamente, ni lingüísticamente tampoco. Entonces, esta es la razón por la cual se explica que 5 naciones van a ser de barro y 5 naciones de hierro, y aunque vayan a tratar de unirse, no van a poder, más que por medio de alianzas, que es hasta este momento lo que se ha podido lograr. Ahora, muy bien, pasamos al capítulo 7 del libro de Daniel y comenzamos a seguir las huellas del anticristo, donde el capítulo 2 ya nos mostró en primer lugar que de 10 naciones va a surgir el anticristo. Esa es la primera clave, la primera pista que el Espíritu Santo nos da. Y vamos a descubrir de qué forma la revelación de Dios es progresiva. Dios no nos revela todo de una sola vez o en un solo profeta, sino que a Dios le ha agradado irnos revelando poco a poco el futuro, o de una forma progresiva las revelaciones, para que sea como un arco. Pero primero es un poquito de luz, después nos da Dios más luz, después nos da más luz, dice la Biblia, el camino del justo es como la aurora que va en aumento, hasta que el día es perfecto, que es cuando Cristo venga, cuando toda la tierra será llena del conocimiento de Dios. Pero mientras viene Dios, la luz que estamos recibiendo a través de las Escrituras es poco a poquito, pero cada vez abriendo más. Mientras más buceamos, más tesoros encontramos. Mientras más profundo escarbamos en la tierra, más pronto encontraremos el petróleo que no se encuentra a 3-10 metros de profundidad. Y así es con la Biblia, tenemos que escudriñar. Jesús dijo, escudriñen las Escrituras, que la palabra en griego significa hagan pozos, rásquenle, busca, profundiza, no leas superficialmente la Biblia. La Biblia contiene tesoros, perlas preciosas, piedras preciosas, escondidas, que solamente pueden ser descubiertas, sacadas a la superficie, después de años de diligencia, de estudio, de perseverancia, ¿verdad?, de dedicación seria, y también de tratar de que podamos mantener una comunión ininterrumpida con Dios. Porque finalmente, como el Espíritu Santo es el que iluminó, el que inspiró la Biblia, pues es el Espíritu Santo el que finalmente nos va a dar la revelación o la iluminación para que podamos entender las cosas que Él quiere que nosotros entendamos. Muy bien. En el capítulo 7 del libro de Daniel encontramos la misma visión que tuvo el rey Nabucodonosor en la forma de una estatua
con la cabeza, el pecho, el vientre y las piernas y los dedos. Pero ahora esta visión, el Espíritu Santo nos la da en la forma de 4 bestias. Primero es en forma de 4 partes del ser humano, con los metales deteriorándose. Primero fue el oro, la plata, el bronce, el hierro, hierro mezclado con barro, mostrándonos el Espíritu Santo, que así descenderá más y más y más los gobiernos humanos. Irán de arriba hacia abajo, no hay una evolución. Iremos de bien a peor, o sea, como lo hemos visto en los últimos años. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estableció el modelo de la democracia, el capitalismo, lo siguieron cantidad de naciones, el comunismo cayó en el 89-90 del siglo pasado, ahora en el siglo XXI vuelve a resurgir otra vez el famoso comunismo, socialismo, la democracia ya casi está hundiéndose, el capitalismo también, el libre mercado, y el mundo está confundido como jamás lo había estado. Porque así lo dice la Biblia, los seres humanos no van a mejorar sus gobiernos, los gobiernos van a empeorar, tal como lo estamos viendo en el siglo XXI. Muy bien. Entonces ahora la Biblia le plació al Espíritu Santo darnos otra imagen de los gobiernos mundiales, pero ahora en forma de bestias. Y cuando el Espíritu Santo escoge bestias depredadoras. No escogió a un conejito, ni a un venado, ni a un perrito, ni a un chivito, a un borreguito. Escogió a leones, a osos, a leopardos, etcétera, para describir a estos gobiernos que desde el tiempo de Daniel, repito, hasta nuestros días, van a prevalecer en la historia humana. En el capítulo 7 de Daniel, dice el versículo 2, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. O sea, Daniel se encontraba en el mar Mediterráneo. Y encuentra ahí, ¿verdad?, que 4 espíritus, porque la palabra aquí vientos es la palabra hebrea ruach, que se escribe R-U-A-C-H, ruach, pero se pronuncia ruach. Daniel ve 4 espíritus combatiendo ahí en el mar Mediterráneo, librándose una batalla cósmica en el mundo espiritual, pero abajo en el mundo representada por animales, pero por animales, por bestias, repito, crueles, sanguinarias, depredadoras. Y dice Daniel en el versículo 3, y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. Esta misma visión que Daniel tuvo 600 años antes del apóstol Juan en el libro del Apocalipsis, repito, Daniel escribió 600 años las visiones de su libro antes de Juan el apóstol en el libro del Apocalipsis. 600 años después de Daniel, el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis escribe las mismas visiones que Daniel tuvo. Qué impresionante es esto, para confirmarnos, pero ya con mucho más detalles, porque ya vimos que la Biblia es revelación progresiva. Pasaron 600 años para que el Espíritu Santo le revelara al apóstol Juan en la isla de Patmos, que fue el último de los apóstoles en morir cuando estaba exiliado por el gobierno romano en la isla de Patmos, casi al este de Grecia, que estas 4 bestias son las mismas de Apocalipsis capítulo 13, que él ve exactamente salir también del mar. Pero ahora el apóstol Juan, desde luego, con muchísima más revelación, con más detalles, con más claridad, donde el apóstol Juan en Apocalipsis completa la pintura o las pinceladas que le faltaron a Daniel dar, que Dios le agrada dárselas al apóstol Juan. En otras palabras, el libro de Daniel nos pinta un cuadro acerca del final, de los últimos imperios, del anticristo, donde va a surgir, etcétera, etcétera. Y el apóstol Juan, a ese cuadro que le faltó algunas pinceladas, el apóstol Juan se las da y el cuadro queda completo
en el libro del Apocalipsis. Por eso es tan importante estudiar Daniel a la par o a la luz del Apocalipsis y el Apocalipsis a la luz del libro de Daniel. Porque si estudiamos el libro del Apocalipsis sin tener las raíces, las bases del libro de Daniel o las primeras piezas de rompecabezas que Dios le dio a Daniel, no vamos a poder interpretar correctamente, adecuadamente, con una exégesis bíblica, el libro de Apocalipsis. Y lo mismo pasa con el libro de Daniel. Si no tenemos el libro de Apocalipsis, no vamos a poder entender tampoco el libro de Daniel. Por eso van a ser los dos libros que vamos a tratar de seguir paso por paso, precepto sobre precepto, línea sobre línea, para trazar bien la palabra de verdad. Estas cuatro bestias, dice el versículo 3, capítulo 7 de Daniel, eran diferentes la una de la otra y subían del mar. La primera la representa como un león, versículo 4. La segunda la representa como un oso, en el versículo 5. Y la tercera la representa como un leopardo, en el versículo 6. Sabemos claramente que el león representa a Babilonia, o sea, la cabeza de oro de la estatua de Nabucodonosor. El oso representa a Irán o al imperio medo-persa, que en la estatua de Nabucodonosor representa el pecho y los brazos de plata. Y el leopardo representa el vientre de bronce o a Grecia, que vamos a ver que la misma Biblia nos dice claramente que es Grecia, o sea, no estamos tratando de alucinar o imaginarnos o pienso que creo que representa esto, no, de ninguna manera. Dios nos libre, dejemos que la Biblia nos evidencie y nos confirme todo lo que estamos diciendo. Este leopardo representa a Grecia, como lo vamos a ver en el capítulo 8, de una forma clarísima, y vemos que después del leopardo, la cuarta bestia, o sea, que vendrían a ser las dos piernas de hierro del Imperio Romano, no tienen nombre. El Espíritu Santo no encontró el nombre de ninguna bestia. Pudo encontrar el nombre de un león, de un oso, de un leopardo, pero cuando va a referirse a la cuarta bestia o al cuarto imperio, porque repito, el capítulo 2 de Daniel no nos permite agregar más imperios, porque en los días de estos reyes, dijo Jesucristo, de los 10 dedos vendrá Jesucristo, de 10 naciones que descienden del antiguo imperio romano. Por eso tenemos el rompecabezas clarísimo, ¿verdad? Para no tratar de equivocarnos. Entonces estas cuatro bestias tienen que representar esos cuatro imperios, porque no hay más. No hay más. En los tiempos de los dedos va a venir Jesucristo. ¿Por qué no había una palabra que el Espíritu Santo pudo encontrar para poder definir este cuarto imperio? Veamos cómo se define este cuarto imperio, que es precisamente de ese imperio, del Imperio Romano o del antiguo Imperio Romano que formó Europa, el Medio Oriente y el norte de África, de donde saldrá el anticristo. Y ya tenemos un poco más ahora de evidencias y de pistas y de claves para que veamos cómo la revelación progresiva nos va guiando hasta que nos va mostrando finalmente el punto exacto geográfico de donde surge el anticristo. Y dice el versículo 7, Daniel capítulo 7. Después de esto yo miraba en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ahora ya esta cuarta bestia se representa, la visualiza el Espíritu Santo para que podamos nosotros asimilar la interpretación que ahora esta cuarta bestia, que es el antiguo imperio romano, que son la cuarta bestia de la estatua de Nabucodonosor, pero ahora tiene 10 cuernos. Ahora ya aparecen 10 cuernos en esta bestia, pero vamos a seguir leyendo
Versículo 8, y mientras yo contemplaba los cuernos, porque Daniel dijo, bueno, ¿y estos qué son? No entiendo, nunca había visto esto en la primera visión del capítulo 2. Estos 10 cuernos son diferentes. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. De entre los 10 cuernos, uno salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. O sea, de estos 10 cuernos fueron arrancados 3. Y vemos de qué forma el anticristo aparece en este momento, o el gobierno del anticristo, como el número 7, que lo confirma Apocalipsis 17, como lo vamos a ver claramente. Esto es impresionante. La Biblia nos da una cronología y nos da una síntesis sobrenatural, que todo, ¿verdad? Cuando ponemos las piezas, todas combinan, todas hacen una sola pintura, como estábamos diciendo anteriormente. Salió uno de él y que fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Hasta ahí lo dejamos ahorita. Cuando venimos a estudiar estas cosas en la Biblia, decimos cuernos, un cuerno pequeño, una bestia terrible. Y pues como seres humanos, ¿verdad? No tenemos ni idea de qué es lo que está la Biblia diciendo, qué cosa podrá significar o qué interpretación podemos nosotros darle, y la respuesta es ninguna. Porque esto es algo que proviene del cielo. Y solo el cielo, solo el Espíritu Santo nos puede decir qué está pasando. Y por eso Cristo también, cuando apareció en el mundo, comenzó a usar un idioma parabólico. Y cuando Jesús le hablaba a las multitudes, les hablaba en parábolas, como en Mateo capítulo 13. El sembrador salió a sembrar, sembró una semilla, el campo, la piedra, las espinas. Pero detrás de este lenguaje aparentemente como una historia para niños, un lenguaje sencillo que usaba Cristo, los árboles, las semillas, las frutas, la tierra, los pájaros, las aves, etcétera, etcétera, se encontraba un secreto espiritual escondido. Y por más que el hombre hubiera tratado de explicar qué querían decir las parábolas, y actualmente pasa lo mismo, tú le cuentas una parábola a una persona que no es cristiano y no sabe, ni parece que es una historia que está contando que un sembrador salió a sembrar, sembró la semilla, una cayó junto a la tierra, vinieron las aves, se la llevaron, otra cayó en piedras, otra cayó en pedregales, y le dice, bueno, ¿qué quiere decir? Te va a decir, pues lo que tú me acabas de decir. O sea, el significado espiritual no lo pueden descifrar, porque está escondido. Y entonces los discípulos le preguntaron en Mateo 13 a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? O sea, ¿por qué les hablas escondiendo el significado? Y Cristo les contestó, porque a ustedes les es dado a conocer los secretos del reino de Dios. A ti y a mí que me estás viendo, si tú sigues a Jesús, así como yo trato de seguirlo también todos los días, Dios tiene escondido en su palabra secretos para nosotros. Dice 1 Corintios capítulo 2 que el hombre natural, o sea, el hombre que no tiene al Espíritu Santo, no puede entender. Repito, cuernos, bestias, el mar y surgir espíritus y candeleros, o sea, todos los símbolos de la Biblia son inútiles que el hombre trate de entenderlos, porque son revelados a nosotros los que tenemos el Espíritu Santo dentro de la misma Biblia. Entonces es inútil que cualquiera de nosotros como cristianos le diga a Dios, Padre, yo te pido una revelación especial y te pido, Señor, porque soy tu hijo amado, tu hija amada, que me reveles estas cosas porque Dios te va a contestar. Ya está la revelación en la Biblia. No me pidas eso, hijo. Lo único que te pido es que tú le dediques más tiempo, más dedicación, más perseverancia, más entrega. Ni tampoco me digas, ay, Señor, dame más de ti, como dice la canción, ¿se acuerdan? Dame más de ti,
Espérame tantito. Dios ya nos dio todo, tenemos al Espíritu Santo, Dios ya no nos va a dar más, ya tenemos, todo lo que tenemos, Dios ya lo tenemos, ahora lo que Él quiere es más de nosotros, más entrega, más sacrificio en nosotros, ya no sacrificios vivos, ¿verdad? Sacrificios espirituales. Dios nos pide más consagración, más santidad, y no nosotros decirle, dame más de ti, porque ya lo tenemos, Él no tiene ya más que darnos, ya nos dio a su Hijo. Ya nos dio al Espíritu Santo, ya tenemos la palabra de Dios. Entonces no le pidamos a Dios cosas especiales, ni nunca nos consideremos que somos especiales tampoco, o que de alguna forma somos diferentes a los demás. Porque la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Todos estamos parejitos en el mismo nivel con Dios. No tiene consentidos Dios. Hay algunos que buscan más a Dios y otros que están más lejos de Dios, que es otra cosa. Entonces tratemos de buscar en las Escrituras esta respuesta y la tenemos rápidamente y vamos a ir en la tercera parte de este estudio para examinar la interpretación. Pero veamos cómo la Biblia nos muestra que el Espíritu Santo es el que nos interpreta las cosas que parecen símbolos y que parecen no entendibles a la mente natural. Capítulo 7 de Daniel, versículo 19. Entonces Daniel dice, tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa y en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, devoraba, desmenuzaba las obras, sollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había salido delante, del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Vemos que Daniel se queda estupefacto. ¿Qué es esto? ¿Qué es el cuerno que sale? Que tenía ojos, que veía grandes cosas, los 10 cuernos. Y entonces el Espíritu Santo le comienza a revelar, lo vamos a ver en la próxima conferencia, para estudiar claramente esta visión y esta explicación que el Espíritu Santo le da a Daniel a partir del versículo 23 del capítulo 7 y sigue el capítulo 8, 9, 11 y 12 del libro de Daniel, para que vayamos paso por paso entendiendo estas maravillas, estos secretos, estas piedras preciosas que Dios tiene para todos aquellos que le queremos realmente buscar con todo el corazón. Porque toda la palabra de Dios es recta a los que le buscan. No hay nada torcido ni perverso en la Biblia. Toda ella es razonable a los que han encontrado la sabiduría. Pidámosle a Dios antes que cualquier cosa sabiduría para poder comprender los misterios del reino que tiene escondidos, cosas que ojos no han visto ni han subido en la mente del ser humano ni en el corazón humano, son las que Dios tiene escondidas.
I'll be alright. You don't have to stay. If you've already chosen, I won't stand in your way. I can feel it in your distance, in the way you barely speak, like your heart is somewhere else now, somewhere I can't reach. I was trying just to hold us while you slowly slipped away. Now I'm left with all the silence you didn't want to say. Maybe I just held on to something already gone. I'll be fine, you can leave. You don't owe me anything. If your heart has found a way out of what we used to be, I'll be fine, don't look back. I'll survive this empty space. Not tonight, maybe not soon, but I'll learn to be okay. We don't need to fake the feeling, I can see it in your eyes. There's no reason left for staying when the love already died. Through the quiet in your voice, I can hear your choice. I'll be fine, you can leave. You don't owe me anything. If your heart has found a way out of what we used to be, I'll be fine, don't look back. I'll survive this empty space. Not tonight, maybe not soon, but I'll learn to be okay. I don't need a reason why, I can see it in goodbye. And it breaks me, yeah, it does, but I won't ask you to stay. I'll be fine, you can leave. You don't owe me anything. If your heart has found a way out of what we used to be, I'll be fine, don't look back. I'll survive this empty space. Not tonight, maybe not soon, but I'll learn to be okay. I'll be alright.